8:10, hora de Venezuela. Amigos, en las próximas dos partes del programa vamos a hablar del medio ambiente. ¿Por qué? Porque ayer, 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad, año tras año, de sensibilizarnos, de volver a este tema de una manera reflexiva. El ecosistema, el respeto por la naturaleza, lo cual, por cierto, tiene una base legal planetaria nacida en 1972 al coincidir desde una proclamación por la Asamblea General de Naciones Unidas con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. Yo siempre he dicho que esto no es un tema para comeflores. Es hermoso ser comeflor en el buen sentido de la palabra. Pero esto es un tema real, un tema demandante, urgente, y gracias a Dios que existe gente como quienes nos acompañarán en las próximas dos partes del programa, que de manera activa, permanente, estructural, están montados en el asunto. Porque solemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, decimos en Venezuela. Alejandro Álvarez Iragorri está vía Zoom, es ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos, y en estudio nos acompaña el ingeniero Abraham Salcedo, jefe de ingeniería del Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela. Ingeniero Abraham, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sé si ya tenemos vía Zoom a Alejandro Álvarez, pero en todo caso vamos a ir alternando. Me dicen que efectivamente lo tenemos al aire. Alejandro, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, ¿cómo estás? Bien, bueno, Alejandro como Abraham son, prácticamente parte de nuestra familia, siempre han estado dispuestos a apoyarnos. Miren, partamos de un punto que no sé hasta qué punto es sustancial para un debate conveniente. Pero la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmaba el jueves que la principal causa de la crisis ambiental que atraviesa el planeta es el sistema capitalista. Y en ese sentido, instaba a tomar acciones y medidas responsables para la preservación del planeta. ¿Qué opinan ustedes de esa afirmación? Bueno, por supuesto es tremendista y yo quiero decir que el problema es muy complejo, ¿verdad? Y no responde a ideologías. De hecho, los desastres ambientales en la ex Unión Soviética fueron terribles y los estamos pagando todo el planeta todavía. Y además de eso, por eso yo quería traer un enfoque multidimensional para analizar todos los aspectos que tienen que ver con el cambio climático. Y como mencionaste que hoy estamos celebrando el Día del Ambiente, justamente esa trilogía ambiente, energía y cambio climático, que es muy importante que lo analicemos porque es la razón de que no encontremos una solución, porque ya vimos que ahorita estamos en una encrucijada y todos los aspectos políticos que se estaban manejando los hemos dejado a un lado por varias razones. Por eso el tema ambiente, energía, cambio climático es fundamental. Y me voy a referir siempre con algunos ejemplos para que se pueda entender, sin, como tú dices, sin hablar de pura teoría, sino yo soy académico de la universidad y analizamos y hacemos investigaciones, pero como el tema es tan complejo, muchas veces lo que parece que está bueno no está bueno, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, hablábamos de la globalización y parecía que era la panacea para todo. Y ahora nos dimos cuenta con la pandemia, por eso es multidimensional, cambio climático y pandemia, que paramos los viajes por un tiempo y vimos que el ambiente mejoró instantáneamente, porque eso no va a tener mucha repercusión. Respiró un poquito. Sobre todo con lo del COVID, que entonces que aparecían delfines en Venecia y todas estas cosas. Ajá. Pero ¿qué pasó? Bueno, nos dimos cuenta que lo que nos habían vendido, que el turismo era una industria sin chimenea, no es cierto, porque ya vimos cuánto contamina los transatlánticos, cuánto destruyen el ambiente los turistas, y nos dimos cuenta fue con la pandemia. O sea, por eso hay que analizar todo desde varios puntos de vista. Objetivamente. Objetivamente. Y entonces, tampoco eso quiere decir que vamos a satanizar la globalización. A detener al mundo. No, no podemos satanizar la globalización, sino vamos a analizar qué es lo que está pasando. Es como ahorita la guerra. La guerra y el cambio climático. Bueno, ahorita todo el mundo está pendiente de la energía. ¿Cuánto va a aumentar el transporte de combustible por la falta del combustible que viene de Rusia? Eso es importante sacar esa cuenta.
pero nadie está hablando de eso. ¿Cuánto carbón, cuál es la huella de carbón de las industrias armamentistas? Y eso es importante entenderlo para el cambio climático. Pero ahorita no están hablando de eso. Ya van a reactivar la industria, las centrales nucleares, por el problema de la falta de energía. Ahora, en esa trilogía ambiente, cambio climático y energía, nos damos cuenta que el principal problema es el consumo injustificado y exagerado de energía. Bueno, gente como los carros eléctricos parecía como la solución. Ahora, ¿cuánto daña el ambiente la fabricación de baterías? El litio, porque el litio es solución para las baterías, pero si vamos a consumir la misma cantidad de energía, no es solución, porque vamos a destruir los salares que están Sí, en Bolivia por consumo de litio. sí. Entonces es complicado, ¿no? Mira, vamos a darle la palabra a Alejandro Álvarez Iragorri, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Acaban de escuchar al ingeniero Abraham Salcedo, jefe de ingeniería del Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué agregarías, Alejandro, a lo Lo que primero, inicia Abraham? a lo primero que hay que decir, quizás en un tono, si pudiéramos agarrar una frase bíblica y colocarla en este sentido, sin ninguna conexión con religión, pero si una frase que dice que es mirar, esa frase de la vicepresidenta es mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que está en el tuyo, ¿no? Porque si vamos a hacer culpas, tenemos que empezar por la responsabilidad nuestra, cada uno en particular. ¿Cuál es mi parte del problema? Venezuela precisamente no tiene en este momento ninguna circunstancia para poder salir de moralista, criticar a los demás de lo que están haciendo, cuando el daño ambiental sobre Venezuela es uno de los más graves que está ocurriendo en cualquier parte de América, incluso más de lo que aparece en los medios de comunicación. Por ejemplo, las tasas de deforestación en Brasil, de hecho, son muy altas, porque la capacidad que está haciendo es enormemente alta, la cantidad, pero en Venezuela la velocidad de deforestación es más grande que Brasil. El hecho de Venezuela tiene uno de los más grandes quemas de gases en todo el mundo, simplemente en los campos petroleros de Monaga. Los derrames petroleros sobre Venezuela son una cosa, pero brutal. Cerca del 90% de los venezolanos no tienen acceso al agua potable de manera normal. Es decir, ¿de qué hablamos? Hablamos de responsabilidades. Luego, importantísimo darnos cuenta de que el Día Mundial del Ambiente, celebrado el día de ayer, es tiene una característica particular. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo colocó como día especial porque fue el inicio de la primera conferencia mundial de ambiente humano en el año 72 en Estocolmo, por eso llamada la Conferencia de Estocolmo. Una cosa importantísima, o mejor dicho, dos cosas importantísimas. Uno, en los principios que aparecieron al final de esa, voy a leer aquí porque me parece importante, dice el principio número 1, el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permiten llevar una vida digna y gozar de bienestar. Esa fue la primera vez que se habló de que el ambiente es un derecho humano, o sea, disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, como dice la Constitución venezolana, es un derecho humano. Entonces, eso es para nosotros, los que trabajamos en derechos humanos ambientales, es un momento extraordinario. El segunda cosa que hay que recordar, que durante esa conferencia, el primer ministro sueco de ese momento, Olof Palme, utilizó por primera vez en un contexto de una cumbre mundial la palabra ecocidio. Y en este momento estamos trabajando mucha gente en el mundo para hacer un cambio en ciertas legislaciones globales para colocar el ecocidio dicho como una destrucción masiva y deliberada que produce un daño muy grande, colocarlo como un delito de lesa humanidad, tal cual como el genocidio y los crímenes de guerra, porque tienen ese mismo nivel. Es decir, estamos ante un momento importante de transformaciones y conciencia en un momento donde la triple crisis ambiental, cambio climático, destrucción de la diversidad biológica y la contaminación de todos los espacios es la primera vez que se considera por mucha gente, y no solo los ecólogos y ambientalistas, que es la principal amenaza a la sociedad humana. Es momento de comenzar a reaccionar y decir, oye, todos,
vamos a también decir, no solo los ambientalistas, los empresarios, los políticos, las personas de la calle, todos aquellos que estamos involucrados, porque ambiente nos toca a todos en todo momento sin ninguna manera, es en nuestro aire, en nuestra agua, nuestra salud. Es decir, entonces en este momento es un momento de comenzar a actuar. Bueno, muchísimas gracias por participar, tanto el ingeniero Abraham Salcedo como Alejandro Álvarez Iragorri. Se quedan ambos, por favor, en el estudio y vía Zoom respectivamente, para que en la próxima parte sigamos desarrollando estos temas apasionantes. Porque yo digo, a mí me encanta que se haga turismo dentro de nuestro país, a mí me encanta, pero en paralelo al turismo se está cuidando el Parque Nacional Canaima, se está cuidando el Parque Nacional Morrocoy. Cuando uno ve que hay desarrollos en Galipán, aquí en el Cerro del Ávila, se establecen límites en razón del interés de todos por cuidar nuestro medio ambiente. Son temas que hay que tocar con sinceridad, sobre todo cuando se responsabiliza al capitalismo, ¿no? Volveremos. Seguimos amigos, 8:25 minutos. El ingeniero Abraham Salcedo, jefe de ingeniería del Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela en estudio, y vía Zoom Alejandro Álvarez Iragorri, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. En el corte, Alejandro, Abraham me decía, los bombillos. Al final, esto es un tema de cultura, es un tema de conocimiento. No puede haber conciencia sin conocimiento. ¿Qué querías decir tú? Y no me quiero dispersar ni quiero concentrar los focos posibles de este abordaje, pero muy puntualmente, Abraham, para aprovechar el tiempo, ¿qué te inquieta el tema de los bombillos? Bueno, en esa trilogía, que es más grande que eso, pero para hablar de ese triángulo nada más, clima, ambiente Tenemos 3 minutos y medio para los dos. y energía. Bueno, el tema de la energía, la iluminación, es un tema bien importante. Y entonces, como manejamos mal nuestros recursos hidroeléctricos, tuvimos una crisis energética y decidimos regalarle bombillos ahorradores a todo el mundo. Ya regalarlos es un problema porque la gente no valoró eso. Los bombillos había que disponerlos de alguna manera, no se dispusieron de manera adecuada. Esos bombillos se quebraron, ese mercurio va al suelo, ese mercurio va a la atmósfera, está en nuestros pulmones ya, porque todos usamos bombillos ahora son LED, que no quiere decir que son inocuos, pero la cantidad de tierras raras que tienen, que sí tienen, son importantes. Eso es importante. Entonces, nunca evaluamos porque lo vemos solo de un punto de vista. Por eso estoy tratando de que sea siempre una visión multidimensional. Energía, ambiente y cambio climático. No podemos separarlo. También podemos hablar de la agricultura, podemos hablar de las guerras, podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de la riqueza y la pobreza, porque yo no estoy en contra de la riqueza, pero sí estoy en contra de que decidan que lo que vamos a usar son carros de alta gama, que no los usamos nosotros porque son muy costosos, con unas baterías que pesan como la mitad del carro y además llenos de tierras raras, y además el litio que sale de ahí es explotando unos salares en los Andes que son sumamente importantes para el ambiente. Abraham, demos oportunidad en estos 2 minutos que quedan a Alejandro Álvarez Iragorri. Adelante, Alejandro. Bueno, mira, el tema, y creo que estoy totalmente de acuerdo con Abraham en el sentido de que tenemos que pensar cuando veamos cualquier decisión importante de temas ambientales. Los temas ambientales nos tocan a todo y tocan la economía y tocan aspectos sensibles de la economía, verlos siempre de manera multidimensional y entender siempre cuáles son los costos tanto económicos como ambientales que tiene cada decisión. Esos costos ambientales, por ejemplo, el caso de lo que Abraham nos dice, el uso de los bombillos ahorradores con mercurio o cualquier otra decisión, los carros eléctricos, cada uno tiene costos que deben ser asumidos y que deben ser comprendidos para poder tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser hechas de manera muy responsable. Lo que no debe haber son decisiones irresponsables. La destrucción actual de la Amazonía venezolana con el 80% del agua dulce que tenemos ahí es absolutamente irresponsable, con además de la destrucción de la cuenca del río Caroní, que representa a través de todo el sistema de presas que está al final, que llamamos en General Guri, más del 70% de la energía venezolana.
una deforestación muy alta aquí en Venezuela que va a generar no solamente daños a largo plazo con el tema del cambio climático, sino a corto plazo. Porque el hecho de que los bosques sostienen en general suelos de montaña que van a producir deslaves, inundaciones adelante. Es decir, debemos ser responsables ante cada decisión y esa responsabilidad nos toca a los profesionales en conjunto con los comunicadores sociales. Gracias Alejandro Álvarez Iragorri, a Abraham Salcedo por retomar este tema a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Amigos, a ustedes también nuestra gratitud, que tengan una gran semana, un gran día y mañana a tiempo con ustedes.